Suponga que un grupo del cuarto bachillerato, planificando su celebración de graduación, recibe la oferta de un amigo de uno de los padres que es dueño de una discoteca muy reconocida del país. Y el padre viene y presenta la oferta. Mira, en la discoteca, no, ¿cómo va a ser? Un colegio cristiano, vamos a participar en una discoteca. No, lo que pasa es que esa noche la van a reservar solamente para nosotros. ¿Solamente para nosotros? Sí. Ah, ok, entonces está bien. Bueno, pero ¿y qué pensarán los demás? No, pues entonces quizás no es bueno que lo hagamos ahí. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Mucho y nada. Mucho y nada. No vas a encontrar un versículo que te diga, celébralo ahí o no celébralo ahí. Es precisamente con estos asuntos que trata la libertad cristiana, con asuntos que no están claramente establecidos en las Escrituras, asuntos que podemos llamar como grises o neutros. Predicar acerca de este tema es como andar sobre arena movediza. Por lo tanto, acompáñenme en oración para que el Señor me ayude a no hundirme. Rey bendito, es tu palabra lo que nosotros queremos predicar, no nuestros puntos de vista. De principio te rogamos que nos libres de prejuicios, que nos libres de preferencias y que podamos ser hallados fieles a acercarnos a tu palabra. Ahora mismo cantábamos, muestra tu gran poder en la debilidad. Hago esta, mi oración. Háblanos y danos corazones dóciles para poder decir el sí y el amén a la ley y al testimonio. Suple lo que nos hace falta y dirígenos. Gracias por tu gran misericordia hacia este cuerpo local. Estamos agradecidos y te bendecimos en Jesucristo. Amén. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libertad cristiana? Esta tarde vamos a hablar del énfasis descuidado de la libertad cristiana, pero antes de avanzar debemos definir a qué nos referimos con libertad, o más bien a qué se refiere la Escritura con libertad. Cuando se usa la palabra libertad, las personas generalmente piensan en la capacidad de poder hacer lo que quieren. Sin embargo, en la Escritura nosotros vemos que el concepto es diferente. No es la capacidad de poder hacer lo que queremos, es más bien la capacidad de poder hacer lo que debemos. Porque venimos dañados de fábrica con un pecado en nosotros mismos que nos impide hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Pero cuando se habla de libertad, por ejemplo en el libro de Gálatas, también el apóstol se está refiriendo a haber sido librados de la obligación del cumplimiento de aspectos civiles y ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, el aspecto en el que nosotros queremos enfocarnos esta tarde es aquel aspecto de la libertad cristiana que se refiere a asuntos que no son mandados ni prohibidos en las Escrituras. Cuando hablamos de la libertad cristiana, hablamos del privilegio que tenemos de usar y disfrutar de ciertas cosas de una manera lícita, cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Miren cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Y luego en el versículo 20, la parte B dice, todas las cosas a la verdad son limpias. John Owen, refiriéndose a este tema, decía, solo lo que Dios ha ordenado en su palabra debe ser considerado obligatorio. En todo lo demás puede haber libertad de acción. Así que en asuntos de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad, nosotros somos libres de hacer lo que no está expresamente prohibido en la Escritura y no estamos obligados a hacer lo que no está expresamente mandado en ella. Es en esa área de cosas que no están ni claramente prohibidas ni claramente ordenadas a las que nosotros nos referimos cuando hablamos de libertad cristiana. Siendo más específicos, áreas de libertad cristiana, cuando nosotros nos referimos o nos preguntamos cómo el creyente debe relacionarse con la televisión, con el cine, con los deportes, con las celebraciones de Semana Santa, de Navidad, de Acción de Gracias, con las bebidas alcohólicas, con el baile, con la música secular, con las diversiones, con el número de hijos que debe tener cada matrimonio, con los juegos de mesa, con la edad
para entrar en un noviazgo, con las cirugías estéticas, con el tatuaje. Amplio, ¿verdad? Amplio, sumamente amplio. Son cosas donde, claro, los evangélicos tenemos pensamientos específicos, pero la pregunta no es qué pensamiento tenemos los evangélicos, la pregunta es qué dice la Escritura. Son asuntos neutros, son asuntos grises. Ahora, cuando nosotros hablamos de libertad cristiana, me gustaría que la viéramos como una gran autopista de muchos carriles. Son tantas las cosas de las que nosotros podemos lícitamente disfrutar. Es una autopista llena de carriles por el que uno puede andar libremente. Sin embargo, es una autopista que a ambos lados tiene dos precipicios. Lo que estamos diciendo es que la libertad o el ejercicio de nuestra libertad cristiana no está exento de peligros. Eso es lo que estamos diciendo. Hay dos peligros en los extremos del uso o ejercicio de nuestra libertad. Por un lado está el legalismo, el abismo del legalismo, que nos lleva a someternos a nosotros y a otros a reglas y normas que Dios no ha dado, pero que nosotros la convertimos en ley con el propósito de alcanzar salvación y o santificación. O sea, convertimos en ley y decimos, esto no se puede porque eso no es piadoso, o esto no se puede porque eso es mundano. Eso es legalismo. Sin embargo, no debemos confundir el legalismo con la misma libertad que tienen algunos de decidir abstenerse voluntariamente de prácticas lícitas. ¿Qué ustedes pensarían si se encuentran con un hermano que dice que él decidió no tener televisión en su casa por razones espirituales? Quizás usted no dice nada, pero en su corazón posiblemente usted dice, mi hermano, ese no agrada a Dios. Porque Él no te lo está imponiendo. Ni Él está diciendo que eso debe hacerlo todo el mundo. Ni está diciendo que es una ley. Al contrario, debe ser respetado. Así que cuando te encuentras con alguien que no practica alguna de las cosas que los demás practican, no lo juzgues de legalista. Porque el legalismo es el que las impone como ley para obtener santificación o salvación. Pero por otro lado está el mal uso o el abuso de la libertad cristiana. ¿Qué consiste? Y voy a repetirlo 2 veces porque cada palabra es importante. Cuando hablamos del abuso de la libertad cristiana, hablamos de un uso descuidado, imprudente y muchas veces irreflexivo. Repito, el otro extremo, el otro abismo es el uso de la libertad cristiana de una manera descuidada, imprudente y muy frecuentemente irreflexiva. Es decir, sin pensar o meditar. Y esto hace que ese ejercicio de la libertad nos lleve o nos pueda llevar a pecar. Y esto no lo está diciendo Marcos Peña parado aquí. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo alertaron al respecto. Esto sí es algo que es totalmente bíblico. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:13. A libertad fuisteis llamados. Ratifica lo que estamos diciendo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, hay contextos que tú puedes usar tu libertad, pero que le estás usando y le está dando ocasión a la carne para pecar. El apóstol Pedro lo expresa de otra manera, pero es la misma idea. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, él dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Así que lo que estamos diciendo, tenemos libertad, pero no es tan sencillo como agarrar nuestro vehículo y montarnos en ese carril y pensar que no hay reglas. No, frecuentemente va a encontrar letreros que dicen peligro, peligro, abismos a derecha y a izquierda. Y tenemos que tener cuidado de no caer en ninguno de los dos. Ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué razón están predicando esto en IBCJ en este momento? Y nosotros queremos ser totalmente francos y transparentes, porque entendemos como consejo pastoral que es una necesidad. No es que se nos ocurrió, oye, me hace mucho que no se predica de la libertad cristiana. No, tenemos preocupaciones serias. Más aún, quizás no es algo que uno no debe aclarar esto, porque se supone como sobreentendido, pero en esta ocasión particular yo quiero aclarar lo siguiente.
Lo que vamos a tratar no es al pastor Marcos que se le ocurrió. De hecho, el martes estuvimos reunidos y ocupamos cerca de media hora asegurándonos que cuando yo me parara aquí, yo iba a hablar en nombre del Consejo de Pastores. O sea que cuando usted oiga cualquier cosa aquí, no piense, oye al pastor Marcos. Es como si el Consejo Pastoral estuviera hablándole a la iglesia que pastorea. Permítanme hacer un poquito de historia. En el nacimiento de nosotros como iglesia, a fines de los 70, 78, en el año 78 esta iglesia nació. Y nosotros caímos en uno de los precipicios. El carro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo se nos fue por el precipicio del legalismo. Yo recuerdo cómo algunos cuando se convertían, y no estoy hablando de casos hipotéticos, de casos reales, fueron al malecón y botaron todos sus discos que tenían de música secular y lo tiraron al mar. Y otros se desprendieron de prendas, aretes, todo lo que fuera superfluo, lo botaron también. ¿Te estás recordando, verdad? Hermanos, caímos en eso por un celo por la gloria de Dios y la palabra de Dios. Sin embargo, esto no fue correcto. Huyéndole a la mundanalidad y a la apostasía, edificamos una serie de no hagas. No cine, no baile, no bebidas alcohólicas, no pantalones en las mujeres. Como una línea bajada desde el púlpito. Sin embargo, con el paso de los años y al ir madurando como iglesia, fuimos más conscientes de la necesidad de ser fieles a la Escritura. Y ser fieles a la Escritura significa hablar donde la Escritura habla y callar donde la Escritura calla. Y eso nos llevó a romper paradigmas de años en medio de los evangélicos, por amor a la fidelidad a la palabra. Pero habiendo derribado estos paradigmas, ha ocurrido lo que frecuentemente ocurre con el péndulo de un reloj. Cuando está aquí usted lo suelta, difícilmente el reloj se para aquí. El reloj así se va al otro extremo. Y entonces resulta que ahora mismo nosotros no podemos decir que como iglesia hemos caído en el uso y abuso de la libertad cristiana. Pero sí podemos afirmar que hay un gran segmento de la iglesia que está haciendo todo lo posible por lanzar su vehículo en ese abismo. El uso inadecuado, imprudente, irreflexivo de su libertad. Y hemos considerado tan importante el tema que no solamente vamos a traer este sermón, sino que este sermón planta la parte bíblica sobre la cual edificar, para que los aspectos prácticos o cualquier pregunta que seguro se va a levantar, nosotros podamos tratarlo como una gran familia el próximo domingo. El próximo domingo vamos a tener un conversatorio donde vamos a estar algunos de los pastores aquí y ustedes pueden enviar todas sus preguntas. De hecho, los animamos a que si la pueden enviar durante la semana por correo electrónico, echándole en la caja de las ofrendas, como ustedes quieran. Bien, habiendo dicho esto, procedamos ahora a ver cuál es el énfasis que entendemos que ha sido descuidado al nosotros hacer uso de nuestra libertad. Y creemos firmemente que cuando descuidamos este énfasis, hacemos un mal uso. Y podemos resumir el énfasis de la Escritura con la palabra amor. La palabra amor. El énfasis en cada uno de los textos que nos habla de la libertad cristiana no es, y esto es importante, mis queridos hermanos, el énfasis no es en tu derecho y el mío. Hermanos, yo quiero repetir esto. No es que yo tengo el derecho de hacerlo. Sí, lo aceptamos. Pero el énfasis en cada texto no es este, es el amor a Dios, el amor a los demás, a tus hermanos y el amor a los inconversos. Es el amor. ¿Cuáles son los dos textos que nos hablan más en las Escrituras acerca de la libertad cristiana? Primera los Corintios 8 y Romanos 14. En Primera los Corintios 8 tenemos nosotros una iglesia multicultural donde se han juntado, imagínense, Roma, la capital del imperio, se han juntado personas de diferentes lugares con diferentes trasfondos culturales. Y resulta que venían algunos gentiles que nunca en su vida habían tenido escrúpulos sobre qué comer o qué no comer. Nunca en su vida habían tenido escrúpulos de que había que guardar un día
o de no beber vino. Y se juntan en Roma con creyentes que vienen del trasfondo judaico, que en el trasfondo hacía diferencia entre animales que se podían comer y otros que no se podían comer, que hacían diferencia entre días en diferentes celebraciones, que no participaban de ciertas cosas. Y cuando se juntan en una misma iglesia local, estas personas con estos trasfondos culturales diferentes, empieza a haber problemas. Porque aquellos quizás de trasfondo judío que habían decidido no comer carne, ya sea para estar seguros de que no le habían sacado toda la sangre o que no le vendieran un animal inmundo por uno que era posible comer para ellos, ven a los paganos, a los que vienen de un trasfondo pagano comiendo de todo, dicen, pero ustedes sí son liberales. Ustedes no aman al Señor, ustedes comen, ustedes no tienen eso en mente. Y ellos le dicen, no, pero no hay problemas con eso. Así que hay un conflicto. Y por eso Pablo escribe para decirles cómo deben manejarse. En el caso de Corinto, era un problema similar pero diferente. En el caso de Corinto, el problema era, en un sentido al revés. Los que venían del contexto judaico no tenían quizás problemas en comer a los sacrificados de los ídolos, porque para un judío bien instruido, un ídolo nada es. ¿Qué importa si lo sacrificaron a un ídolo? Yo me como esta carnita. Pero a los que vienen de un contexto pagano convertidos, que recordaban todo lo que significaba para ellos todo ese ritual de sacrificar a los ídolos, era un problema. Así que una vez más el apóstol Pablo les escribe para decirles cómo deben conducirse. En Corinto, el grupo de los débiles, y no débiles en la fe, sino débiles de conciencia en esas áreas, era el de los gentiles. En Roma, el grupo de los débiles era el de los judíos. ¿Cómo debemos entonces, cuando en una misma iglesia local hay diferencias de criterio con respecto al uso de las cosas lícitas, cómo debemos conducirnos? Y hermanos, es evidente en toda iglesia, y en esta es muy evidente, que hay diferencias de criterios en diferentes áreas de libertad cristiana, de cosas que no están reglamentadas. ¿Cómo nosotros debemos conducirnos? Bueno, en primer lugar, nuestra principal motivación, según el apóstol Pablo en Romanos 14, debe ser agradar al Señor con la conciencia de que vivimos para Él. Oigan lo que dice Romanos 14, versículos 6 al 12. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Lo que el apóstol está diciendo es, cuando tú participes de un asunto de libertad cristiana, asegúrate que lo puedes hacer con limpia conciencia para la gloria del Señor. Esto está de acuerdo con 1 Corintios 10:31, donde dice, si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hazla para la gloria del Señor. Así que el anhelo de cada creyente debe ser agradar al Señor porque le pertenecemos. Dice el versículo 8, la razón para agradarle es que del Señor somos. Hermanos, hemos sido comprados por precio, y una regla elemental es que nosotros no debemos ni podemos usar lo ajeno como nosotros queremos. Y en este caso lo ajeno somos tú y yo. Hermanos, no podemos usar lo ajeno como nosotros queramos. Y en este caso lo ajeno somos tú y yo. No nos pertenecemos, pertenecemos a Dios. Así que la pregunta no es si tú quieres hacerlo, si te gusta, si te encanta. La pregunta es, ¿qué dice Dios? Pero pastor, no va a decir nada si usted acaba de decir que son asuntos neutros. Bueno, hay principios específicos que hay que tomar en cuenta para uno saber cómo usar su libertad. Versículo 9 del capítulo 14, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es el Señor, y lo que hagamos, sea lo que sea, debemos estar seguros que le agrada, que glorifica su nombre. Ahora, cuando nosotros tratamos este primer punto, algunos van a decir, claro, de acuerdo todos. Sin embargo, yo no estoy tan seguro que en el segundo punto, que está tan claramente expresado como el primero en la epístola a los Romanos,
estemos tan dispuestos a decir el amén. Porque en segundo lugar, dice Romanos, que nosotros debemos actuar movidos por amor a nuestros hermanos, buscando su beneficio, no el nuestro. Mi hermano, la principal pregunta no es si te gusta, si se puede. La principal pregunta es, ¿y qué de mis hermanos? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Los afecta de alguna manera? Romanos 14, voy a leer varios versículos. Quiero que la escritura hable, no yo. Romanos 14, 13b al 15. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, algo tan sencillo como la comida. Capítulo 14, versículo 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Sí, pastor, pero es que él no va a tropezar por eso. O se ofenda, o se debilite. Tropiece, se ofenda, o se debilite. Capítulo 15, versículo 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su hermano, a su prójimo, en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Permítanme repetir una porción. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Primero a los Corintios 8:1. Vamos al otro texto. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. En otras palabras, todos sabemos que un ídolo no es nada. Entonces podemos comer los sacrificados de los ídolos. Pablo dice, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Tú estás seguro? ¿Tú sabes que eso no es nada? No te envanezcas, que eso no es nada, no hay problema. El camino no es el del conocimiento, es el del amor. El conocimiento envanece, el amor edifica. Primera a los Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, más que defender el derecho que tenemos de hacer algo, debemos velar para que el hermano no tropiece o para que el hermano no se ofenda. Dice la Biblia, dice el Espíritu Santo en su palabra, que es más importante el amor a los hermanos que nuestra libertad. Lo repito, es más importante el amor a los hermanos que nuestra libertad. Más aún, aunque tenemos libertad en muchas áreas, eso no significa que estamos obligados a participar. ¿Ustedes saben por qué? Porque decidir no participar de algo también es un ejercicio de nuestra libertad. Cuando alguien decide, yo no voy a hacer esto o yo no voy a hacer aquello, legalista, yo estoy usando mi libertad igual que tú. Es un ejercicio de la libertad. Así que tenemos que aprender a convivir con estos asuntos. Una cosa es el conocimiento de nuestra libertad y otra muy diferente, el ejercicio de ella. Permítanme ponerles un ejemplo. Yo conozco el caso de un hermano cuando nació la iglesia que no se ponían pantalones las mujeres, y no hablamos de pantalones indecorosos, porque hay pantalones que marcan el cuerpo que sí quebrantan principios bíblicos establecidos. Estamos hablando de un pantalón holgado que no tiene nada de pecaminoso en sí mismo. Y yo recuerdo que este hermano decía no estar de acuerdo con eso que se trazaba como línea, que no debían usar pantalones las mujeres. Sin embargo, este hermano decía, si yo fuera mujer, yo no lo usara, porque eso es una tontería. Pero simplemente quiero que quede claro que no está de acuerdo, decía él, no estoy de acuerdo con
que eso es una ley. ¿Ven la diferencia entre el conocimiento de nuestra libertad y el ejercicio de ella? Podemos dejar claramente establecido, no, yo no creo que eso es pecaminoso, pero eso no significa necesariamente que porque no es pecaminoso tenemos que hacerlo, de ninguna manera. Pero en tercer lugar, nosotros debemos actuar movidos por amor a las almas que se pierden. Si me sienten rápido, es que estoy luchando contra el tiempo. Debemos actuar movidos por amor a las almas de los que se pierden. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Nadie conocía mejor que el apóstol Pablo lo que significaba que él era libre en Cristo. Sin embargo, él voluntariamente prefirió hacerse esclavo de los demás con tal de obtener un oído favorable para la predicación del evangelio. Nosotros debemos conocer el contexto cultural en el que nos desenvolvemos. Cuando en el contexto cultural en que nos desenvolvemos, el ejercicio de alguna práctica como creyente puede chocar al inconverso, es mejor no hacerlo. Va a haber ocasiones en que el ejercicio de una práctica típicamente condenada por los evangélicos va a ser más bien ceder para ganar el oído del no creyente. Pero cada caso es peculiar, cada caso es particular. Lo que debe de importarnos no es si tengo el derecho, es qué hace más bien para yo lograr el oído de aquel a quien debo predicarle el evangelio. Pero en cuarto lugar, debemos actuar movidos por amor a nuestras propias almas, no por amor a nosotros mismos, por amor a nuestras propias almas. Luego del apóstol Pablo decir que él se hacía esclavo de los demás y que no hacía uso de su libertad para poder predicarle a todos, él sigue hablando y sigue el mismo tema. 1 Corintios 9, 23 al 27. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo no hacía uso de todas sus libertades en Cristo porque él tenía cuidado de su alma. Él tenía cuidado y sabía que había cosas inocentes y puras en sí mismas que pueden tornarse en pecaminosas por nuestro pecado remanente y por nuestro engañoso corazón. Hermanos, muchas de las cosas que tenemos libertad de hacer pueden convertirse en un impedimento en nuestro progreso en el evangelio y en parecernos cada vez más hacia el Señor Jesucristo. Así que Pablo, como los atletas, decidió abstenerse de ciertas cosas que les eran lícitas, pero él estaba corriendo una carrera y él quería ser el ganador. Nosotros estamos corriendo la carrera cristiana y a veces oímos, ¿y se puede tal cosa? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo ir a esto? Y uno se pregunta, ¿pero para qué un creyente quiere ir a eso? Ocúpate en correr la carrera cristiana y en crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. En quinto lugar, aparte de todo esto, mis hermanos, que es el énfasis descuidado, el amor a Dios, a nosotros, nuestras propias almas, pero sobre todo el amor a los demás, hay algunas consideraciones adicionales que nosotros debemos tener al usar nuestra libertad. Permítame mencionarle tres. Primero a los Corintios 6, 1 al 2. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primero a los Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Obviamente, cuando dice todo me es lícito, se está refiriendo a asuntos de libertad cristiana, porque la Biblia claramente establece a conductas que no son en lo absoluto lícitas.
los estudiosos, la mayoría concuerdan que esto se convirtió en una especie de eslogan o de frase que sostenían algunos de los corintios. Y basados en esa frase de que todo él era lícito, habían caído en pecados sociales y sexuales. En otras palabras, ellos correctamente habían determinado que algunas cosas eran lícitas, pero las habían usado incorrectamente y habían caído en conductas pecaminosas. Así que tenemos libertad de acción en aspectos de la vida cristiana que son dejados a nuestro juicio. Pero para ayudar al juicio se nos dan 3 consideraciones. La primera, ¿cuál es? La conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Como dice las Américas, no todas son de provecho. Hermanos, nuestra conducta, nuestro proceder en asuntos moralmente neutros nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Así que más que preguntarnos si algo es lícito, debemos preguntarnos si es útil, provechoso, conveniente, oportuno, prudente. ¿Por qué razón? Porque es insensato e incorrecto hacer cualquier cosa que pueda dañarnos a nosotros o a otros por el simple hecho de que no es pecaminosa en sí misma. Y esta precisamente es quizás de las consideraciones más ignoradas en el ejercicio de nuestra libertad. Ejemplo, no es pecaminoso en sí mismo que nuestros hijos tengan una televisión en sus habitaciones. Pecaminoso no es. Que tu hijo tiene una televisión en su habitación, pecado. No, no es pecaminoso. Pero obviamente es poco sabio. Un hijo adolescente, un niño con una televisión pasando canales, es lícito, pero no es conveniente. Otra consideración, el dominio. Mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Literalmente, mas yo no me meteré bajo la potestad de nada. En otras palabras, aunque todo me es lícito, no me convertiré en esclavo de nada, no importa lo inocente que sea. Hermanos, cualquier hábito o práctica que llegue a convertirse o controlarnos, por inocente que sea, se convierte en pecaminosa. ¿Por qué? Porque en lugar de servir y honrar a quien la da, la libertad que se usa con descuido puede estropear la obra de Dios y deshonrar su nombre. Dice Charles Hodge lo siguiente: esta es una regla bíblica que los cristianos violan a menudo. Son esclavos de ciertos vicios que defienden explicando que no son malos, olvidando que es malo estar esclavizado a cualquier apetito o hábito. Y hermanos, esto incluye no solo sustancias adictivas como el alcohol. Esto puede incluir algo tan sencillo como los refrescos, como el café, o aún prácticas como la televisión o los deportes. ¿Ven? Óyeme, pero dijeron en la iglesia el domingo en la noche que los deportes y la televisión son pecaminosas. No me escuchó bien. Son cosas lícitas, permitidas, no son pecaminosas. Pero si te controlan y te dominan, se convierten en pecaminosas. Para ti, no para otro, para mí. No puede nada dominarnos. Me encanta un ejemplo que pone Jerry Bridges en su libro de En pos de la santidad. Él menciona el caso de una creyente que en su juventud fue campeona de tenis de los Estados Unidos. Cuando se convirtió, al poco tiempo se dio cuenta de que el tenis era toda su vida y que la dominaba de tal manera que le impedía crecer como cristiana, por lo que lo dejó. Después de varios años, cuando finalmente creció, lo retomó por el valor de ejercicio y recreativo que tiene. Obviamente yo no puedo estar diciendo aquí que el tenis es pecaminoso, porque los que me conocen saben que me encanta y que lo juego, y algunos otros aquí también lo disfrutan. Pero lo estamos poniendo como algo tan sencillo para decir que lo más inocuo puede convertirse en pecaminoso si es algo que domina nuestras vidas, si es algo en lo que estamos pensando todo el tiempo, si es algo que nos absorbe. Una buena práctica para saber si algo nos domina es abstenernos por un tiempo, a ver qué tal nos va. Usted se abstiene un tiempo del café, por decir algo, y se siente que hay casi que internarlo. Revísese. Hay problemas. No es pecaminoso el café, pero posiblemente para usted lo sea. Eso es lo que estamos diciendo. Así que no seamos prontos en responder, no me domina.
De hecho, es interesante como uno de los grandes problemas de los alcohólicos es reconocer que lo son. Los alcohólicos, no, yo tengo control. Es increíble, ellos no lo reconocen. Y mientras no lo reconozcan, van a estar oprimidos por ello. Pero hay una tercera consideración, y es la edificación. Dice, todas las cosas me son lícitas, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y cuando hablamos de edificar, hablamos de todo aquello que contribuye al crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. Esto es un concepto sumamente fundamental e importante en la vida de todo creyente. Y me llama muchísimo la atención cómo en los dos pasajes que hablan de la libertad cristiana se señalan de manera específica. Primera, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y no puedo evitar la tentación de hacer esta disgregación. Mutua edificación, o sea que no es solamente que los fuertes de Roma edificaban a los débiles, sino que esos débiles edificaban a los fuertes también. Cierro la disgregación. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera a los Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que si es cierto que todo lo moralmente neutro nos es lícito, es también cierto que no todo conviene, no todo edifica y nada debe dominarnos. Eso es elemental. John MacArthur dice al respecto: mucho más que en cualquier época en la historia, en la actualidad estamos cercados con una serie aparentemente ilimitada de cosas que pueden consumir nuestro tiempo, energía y finanzas. ¿Verdad que sí? Muchas de esas cosas son abiertamente inmorales e impías, pero hay tantas cosas inocentes en sí mismas que por ser abundantes y asequibles se convierten en una amenaza real para nuestra devoción al Señor, retardan nuestro crecimiento en la gracia y reducen nuestra utilidad espiritual. Creo que fue muy claro. Me encanta el consejo de Susana Wesley. Ella fue madre de dos creyentes muy reconocidos, Juan Wesley y Carlos Wesley. Oigan lo que decía esta mujer sabia. Dice: si deseas determinar la legitimidad de un placer, sigue esta regla. Todo aquello que debilita tu razón, perjudica la sensibilidad de tu conciencia, oscurece tu sentido de Dios o arrebata el entusiasmo de las cosas espirituales, todo aquello que aumenta la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, eso es pecado. ¡Wow! ¡Uf! Y todavía hay algo más. Permítame añadir un último elemento o consideración. Al ejercer nuestra libertad cristiana, nosotros debemos tener en cuenta el principio de asociación. ¿Y qué significa esto? Hermanos, que independientemente de si algo es lícito o no, debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Con qué lo asocia nuestra cultura? ¿O qué piensan nuestros hermanos en Cristo de nuestra iglesia o de otras iglesias? Notemos que las situaciones tanto en Corinto como en Roma, aunque diferentes, eran similares porque habían sido ocasionadas por trasfondos culturales particulares. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la asociación? Hablando en términos absolutos, si alguien va a participar de alcohol, es lo mismo un vino que una cerveza. No, pastor, lo que pasa es que el grado, está bien, varía el grado, no hay problema. El punto es, objetiva y absolutamente hablando, no podemos decir que ni lo uno ni lo otro es pecaminoso. Y con esto no estamos diciendo, como algunos piensan, ahí están incentivando. No, no estamos incentivando, estamos hablando como la Biblia habla. Sin embargo, culturalmente, alguien te ve con una copa de vino y puede verlo como natural. Pero quizás la cerveza tiene otra asociación. O permítame pensar en esto. Cuando yo era niño creciendo en una iglesia evangélica, yo recuerdo que era tan fuerte el aspecto del baile entre los evangélicos que cuando un niñito, de una manera natural, con una musiquita, empezaba, de una vez empezaba, ¡ey, deje eso!
Y me llamaba muchísimo la atención, porque era como que es pecaminoso en sí mismo moverse al son de la música. Eso es una contextualización, eso tiene que ver con cómo con qué se asocia. Sin embargo, yo me preguntaba, me llamaba la atención que cuando me juntaba con creyentes de otros países, no solo no tenían problemas con sus hijos con que se movieran al son de la música, sino que ellos decían, ¿cómo es que se baila el baile de ustedes del merengue? Y querían aprender. Y uno decía, pero espérate, eso me hacía como cortocircuito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los creyentes de otros sitios no le dan mente a eso y aquí en República Dominicana sí? Bueno, no solamente que hay una asociación, sino que hay una razón. El baile de los americanos. Uno allá y otro aquí. Pero el de los dominicanos, tú tienes a una muchacha, una hermanita, que tú la tienes agarrada por la cintura y la tienes cerquitica aquí, cara con cara, pecho con pecho, sigue usted mismo. Ay, no, pero eso no es nada. Bueno, de verdad, tú eres genial. Lo que estamos diciendo es que es un baile sensual. Entonces tienes un razón de ser. Se crece aquí. El evangélico dice, merengue y bolero peor. Entonces, no, pecaminoso. Y entonces traza una pauta que va más allá de lo que la Biblia traza, que tiene su razón de ser. Pero hay una asociación. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Permítanme ahora, habiendo establecido a velocidad de crucero el aspecto doctrinal bíblico, permítanme ahora traer algunas conclusiones y aplicaciones pastorales. Y con esto no termino, pero empieza a descender el avión. Lo primero, hermanos, es que nosotros somos conscientes que esta verdad bíblica no es popular en las iglesias. Hace un tiempo pregunté en una reunión donde estaba dando una clase. Habían cerca de 100 personas, líderes de diferentes iglesias. Y yo pregunté cuántos de ellos habían predicado o escuchado predicar acerca de la doctrina de la libertad cristiana en los últimos tiempos. Las manos no llegaron a 10. Representadas como 60 o 70 iglesias. Pregunté, las manos no llegaron a 10. Pero todos estaban de acuerdo en que habían oído con mucha frecuencia sermones acerca de hagas y no hagas. Mucho. No haga esto, no haga aquello, esto es pecado. La razón puede ser el temor de que los hermanos se desvíen haciendo mal uso de su libertad. Y he oído esto. Pero es que si tú te paras en un púlpito y dices que el alcohol no es pecado, entonces los hermanos se van a dar a la bebida. ¿Ustedes saben qué? Es posible que algunos tomen su libertad como ocasión para la carne, como dice el apóstol. Pero el punto es que si nosotros decidimos establecer una ley que la Biblia no establece para preservar la integridad espiritual de los hermanos, estamos diciendo que tenemos una metodología mejor que la de Dios, porque Dios no quiso establecerlo en su palabra. Si Dios no lo quiso establecer, no lo establezcas tú ni yo. Ese es el punto. No tracemos parámetros como ley que Dios no establece, porque vamos a ir un poquito más allá de lo que son nuestras atribuciones como pastores. Si ahora, ante las preocupaciones que tenemos, nos paramos aquí y decimos, nos preocupa esto, aquello y lo otro, así que en lo adelante como pastores nosotros prohibimos tal cosa, entonces nos vamos a salir de un precipicio para caer de nuevo en el otro. Y esa no es la idea. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad y la realidad y lo lícito de nosotros establecer posiciones institucionales. Ejemplo, nosotros no podemos impedir, ni estamos cerca de querer impedir, que algunos en sus celebraciones hagan uso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, cuando hay alguna boda aquí y la ceremonia es allá arriba, sí es una regla que no se debe brindar bebidas alcohólicas. ¿Legalismo? No estamos diciendo que es pecaminoso, pero son ciertas reglas como protectores del testimonio de la iglesia ante muchos hermanos con los que nos relacionamos y que preferimos mantener sus oídos abiertos. Cuando uno se para aquí a predicar, ahora es muy bien porque tenemos aire. Cuando no teníamos aire, yo no soy amigo de la corbata.
No soy amigo de la corbata. Y cada vez que me tocaba hacer algo, yo llamaba a uno de los pastores y yo sabía cuál. Hay que ponerse corbata. Institucionalmente, en un momento determinado, nosotros decidimos un código de vestimenta para pararse en este púlpito. Y si no te viste así, estás pecando. No es pecado en sí, pero puede ser pecado por ser una rebeldía a lo que nosotros unánimemente como pastores hemos elegido. ¿Ven la diferencia? No es pecado, pero por razones de prudencia, de contexto cultural en el que vivimos, de la congregación, de muchas consideraciones, uno decide ponerse loco esa corbata. Aquí venía yo con mi corbatica. Por otro lado, tampoco significa, y esto es importante, tampoco significa que abdiquemos de nuestra responsabilidad de pastorear la grey. Y hermanos, pastorear la grey incluye advertirla, incluye exhortarla, incluye aconsejarla, incluye ayudarla a ver aspectos que posiblemente no están viendo. Así que cuando nos paramos aquí, podemos, y no solamente podemos, sino que creemos que es nuestra responsabilidad delante de Dios, dar advertencias de cuidado y decir, peligro, peligro, peligro. Nuestra libertad se viola cuando se instruye como mandamiento sin serlo. Pero el consejo opcional o voz de alerta no solamente es correcto, sino también conveniente, ya sea a nivel personal o desde el púlpito. Por ejemplo, en algún momento, a los padres del colegio o en alguna reunión de padres, uno puede pararse y decir lo peligroso que es a temprana edad usted proporcionarle a su hijo un teléfono con internet o una tablet con internet abierto. Y nosotros no vamos a dejar de decir que eso es peligroso, porque se pueden exponer a muchísimas cosas allí a destiempo. ¿Es una ley? No es una ley, es un consejo. ¿Y qué sucede con el que no sigue el consejo? Bueno, la Biblia dice que el que no sigue el consejo recibirá algunas consecuencias, pero no peca por no recibir el consejo, porque es un consejo, no un mandamiento. Podemos mencionar muchísimas cosas. Nosotros desde este púlpito a veces recomendamos ciertos cursos de acción y un grupo de la congregación lo sigue, otro grupo no lo sigue. Los que no lo siguen no son puestos en una lista negra. Seguimos siendo hermanos, fue una recomendación. Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de pastorear la grey. Algunas de las cosas que nos preocupan tienen que ver con los lugares y las actividades en las que oímos que algunos jóvenes y otros no tan jóvenes están participando. Así como la forma de celebrar eventos de una manera tan similar a la celebración de los que no conocen al Señor. Como si nosotros no tuviéramos otras alternativas. ¿Estamos diciendo que es pecaminoso? No. Pero estamos diciendo que posiblemente estamos desperdiciando oportunidades de ser de testimonio más edificante a otros si no lo estamos aprovechando. Eso es lo que estamos diciendo. Como creyentes, usted sabe la cantidad de cosas que nosotros como creyentes podemos hacer que sean edificantes, intencionalmente edificantes, aprovechando la oportunidad a veces de posibilidades donde juntamos a familiares y a personas que posiblemente no vamos a ver juntos por mucho tiempo. Y entonces decidimos usarlo exactamente como lo usa nuestro mundo contemporáneo. Imagínense, y excúsame Sugel, pero te voy a poner de ejemplo. Imagínense que Sugel un día venga aquí a predicar, y él se para a predicar con un jaque de cuero, una bufanda aquí, unos lentes oscuros y una boinita. Pregunta, ¿es lícito? Sí, es lícito. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo exactamente igual que como los artistas? ¿No tenemos nosotros otra forma de hacerlo? Esa es la pregunta. Es lícito. Pero seguro que al final muchos cuando preguntan de qué predicó, no me recuerdo, pero oye, me sujetaba así. ¿Cómo es que generalmente empiezan estas prácticas? A alguien le atrae algo, le gusta y se le ocurre hacerlo. Cuando alguien se le acerca y le dice, hermano, pero yo me encuentro raro que usted esté haciendo esto, que está yendo allí. No, pero
Búscame un versículo donde diga que es pecaminoso. No, no lo hay. Entonces lo sigue practicando. Otro que más o menos su carne está ahí entre dos, no pasa nada, dice, no, pero está de lo más bien, y termina haciéndolo. Cuando viene a ver, una gran parte de la congregación está involucrada en prácticas que no necesariamente son buenas, o no necesariamente son edificantes, o no necesariamente son las más edificantes. Y en este sentido, hermanos, queremos ser totalmente transparentes. Nosotros entendemos que hemos fallado en este aspecto como pastores. ¿Por qué razón? Porque la preocupación viene de lejos y nos hemos tardado en traer la preocupación a ustedes como iglesia. Pero pastor, ¿y qué sentido tiene traer una preocupación si ustedes no lo van a poner como una ley? Bueno, primero no podemos hacer lo que la Biblia no hace, pero tiene mucho sentido. Porque como en cada iglesia, algunos en la congregación son más sensibles que otros a los consejos y a las recomendaciones. Y aunque algunos quizás lo escuchan y siguen hacia adelante, que es su libertad, hay otros que posiblemente han empezado a participar de eso porque no han recibido la nota de advertencia, no han recibido los principios que les hacen ver que no es tan chévere como parece. Entonces es por eso que nosotros queremos hablar claramente como a una familia, no como quien manda, sino como padres a hijos, aconsejando, recomendando y abriendo nuestro corazón diciendo, nos preocupa esto, nos preocupa aquello. Cuando lo único que nos interesa es saber si algo es lícito para participar o para tomar una decisión, estamos descuidando el aspecto más importante a tener en cuenta en el ejercicio de nuestra libertad. Lo que intentamos decir desde que empezamos es que el hecho de que la Biblia nos diga que seamos libres para hacer algo no significa que tenemos que hacerlo. En el uso de nuestra libertad podemos también decidir no hacerlo por otros principios. Porque cuando el creyente usa su libertad para promover su propia causa, deja de servir a Dios. Oigan lo que dice Walter Chantry. En nombre de la libertad, cristianos profesantes se sacian a sí mismos con lujos, entretenimientos y placeres sensuales. Bajo el estandarte de la libertad, los hombres dan rienda suelta a su sed de riquezas. Las mujeres se visten sin modestia, alimentando la vanidad que tanto ama llamar la atención, y la juventud se entrega a los deportes y a la ociosidad. Detrás de la caída de muchos cristianos en inmoralidades obvias ha estado el uso de cosas neutras para servirse a sí mismos. Y si usted quiere olvidarse de toda esta cita, por lo menos recuerde esta frase que sigue. El ego convierte la libertad en libertinaje. Yo lo repito. El ego convierte la libertad en libertinaje. De lo visto hasta ahora, hermanos, es evidente que aun siendo libres en Cristo, hay un uso de nuestra libertad que puede causar daño, tristeza, dolor o, en el peor de los casos, hacer pecar a nuestros hermanos. Y es nuestra responsabilidad como creyentes decidir que eso no suceda. Así que permítanme concluir mostrándole un camino aún más excelente. Debemos ser conscientes de nuestras diferencias de criterio en asuntos lícitos y considerar a los que no piensan igual a nosotros. Pero permítanme hacer ciertas preguntas. Hermanos, ¿no sería más piadoso considerar a los que no piensan igual que nosotros? ¿No sería más piadoso considerar cómo se sentirían otros hermanos que asisten a eventos nuestros con ciertas prácticas? Ah, no, si él se siente mal, el problema de él. Falta de legalista. Pero ¿no sería más piadoso considerar eso? Yo recuerdo cuando se casó mi primera hija, un amigo mío a quien amo en el Señor, un hombre de quien me quito el sombrero por su amor al Señor. Es un hombre que es muy fuerte con esto del alcohol. Tanto así que si él sabe de una actividad donde va a haber alcohol, él no va. Pero es un amigo íntimo mío. Y yo digo, no, yo no quiero brindar alcohol en la boda. Y en la providencia del Señor, yo salí en el momento que él llegaba a la recepción. Y había a la entrada un mozo con copas de sidra sin alcohol. Y yo recuerdo haberme chocado frente a frente con su rostro. Y cuando él vio la bandeja, a él se le demudó el rostro.
Él venía medio sonriente y cuando vio la bandeja le cambió el rostro. Y gracias al Señor iba saliendo en ese momento y le dije, no te preocupes fulano que no tiene alcohol. Y entonces el rostro volvió a cambiarle. Vamos ahora a hacer un análisis de quién tiene la razón. O sea, vamos a sentarnos a hacer un análisis de quién tiene la razón, si era nosotros. Yo quiero que él esté en mi boda, en la boda de mi hija, yo quiero que la disfrute. ¿No es acaso un camino más excelente considerar cómo se pueden sentir otros? O si algo de lo que allí se haga puede serles de tropiezo. ¿No sería adecuado, hermanos, considerar lo que piensan muchos hermanos de otras iglesias con las que nos relacionamos? ¿Y qué con aquellas iglesias que nos toman como ejemplo a seguir? Ustedes no se imaginan la cantidad de iglesias que nos tienen a nosotros como modelo y reciben instrucción y enseñanza. ¡Wow! Y en algún momento determinado se topan con actividades donde estamos haciendo uso de nuestra libertad totalmente contrario a lo que en ellas se practica. Y eso puede cerrar sus oídos. ¿Vale el precio? ¿Vale la pena que sus oídos se cierren por algo? ¿No sería mejor uno pensar y tratar de evitar obstáculos? Que los obstáculos lo ponga el diablo naturalmente y no que lo pongamos nosotros. Si hay algo que me llama la atención, tanto en 1 Corintios 8 como en Romanos 14, piensen esto. El apóstol Pablo en ambos textos expresa cuál era su posición. En 1 Corintios 8 dice, y sabemos que un ídolo no es nada. Y en Romanos 14 dice, sabemos que nada es inmundo en sí mismo. O sea que el apóstol Pablo estaba claro. Sin embargo, ¿cómo él resolvió el problema? Él no resolvió el problema trazando su posición que era la verdadera. Él más bien le dijo a los que creían como él, tú tienes razón, pero cede. Como, pero si yo tengo razón, ¿por qué tengo que ceder? No sé, pregúntale al Señor. Pero es obvio, tú tienes razón, pero cede. Es obvio que la ley del amor debe primar. Este es precisamente, hermanos, el énfasis descuidado. ¿Y ustedes saben qué? Yo creo firmemente que el mensaje de Nico el domingo pasado preparó el terreno para este sermón. Porque usted dirá, ¿y qué tiene que ver lo que predicó Nicolás con este sermón? Mucho, mucho. Él predicaba acerca de la humildad de Cristo, el ejemplo de humildad de Cristo. ¿Cómo empieza Filipenses 2? Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Y entonces da el ejemplo de Cristo. Cristo no buscó su bien. Romanos 14 dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hermanos, lo que él está diciendo, el que ama como Cristo amó, su pasión es hacer la voluntad del Padre. Su pasión es glorificar el nombre del Señor. Y cualquier cosa que huela que puede ser un impedimento, no nos vamos a detener a discutir si es un impedimento o no. Sencillamente pues no lo hacemos y seguimos corriendo esta carrera. Que muchas cosas importantes tenemos por delante. Hermanos, nosotros no venimos aquí en esta noche a trazar pautas. Y mucho menos a echar un boche. Mucho menos en lo absoluto. Vuelvo y repito. Venimos como pastores. Venimos como padres a hijos a decirle, estamos preocupados. Estamos preocupados. Es más, no solamente estamos preocupados, sino que ocasionalmente llegan a nuestros oídos situaciones donde sí caen claramente en asuntos pecaminosos y se llega por estar andando al borde. Permítame terminar con esta ilustración. Se dice de una señora que vivía en una montaña, una señora mayor, y el camino era muy sinuoso y peligroso, y ella quería contratar un chofer. Así que ella probó a varios. La mayoría de los choferes manejaban lo más cerca del precipicio posible para mostrarle su habilidad. ¿Ustedes saben cuál fue el contratado? El que manejó lo más lejos posible del precipicio pegado a la montaña porque no se quería ni acercar. Hermanos, a veces algunos de nosotros vivimos la vida cristiana como si queremos mostrar nuestra habilidad. Es en el borde del precipicio. Y hermanos, es imposible andar todo el tiempo en el borde del precipicio sin ocasionalmente caerse. Lo que estamos diciendo es que estamos preocupados por el uso de la libertad de muchos. Y al mismo tiempo hemos oído de situaciones que sí rayan en lo pecaminoso, que no se hubiera caído ahí si no se anda tan en el borde. Así que nuestra recomendación es, hermanos,
Alejémonos del borde. La autopista de la libertad cristiana es amplia. Hay tantos carriles. A veces nos parecemos a esta motonetica de ahora que le encanta andar en el carril izquierdo. Usted ve en las Américas y entaponado y usted dice que es un accidente. No, es una platanerita. En el carril izquierdo a 10. Pero coge el del centro, coge el otro. Exhortación pastoral. Hermanos, manejemos a toda velocidad en el carril del centro. Alejémonos de los bordes porque es peligroso.